40 es una estimación. Dije un número entre 30 y 40. Creo que he identificado una serie... ¿Un asesino? ¿Un serial? Asesino, arruinas la vida de tu familia, de tus hijos y de muchas personas en esta sala del tribunal. Algunos crímenes son tan impactantes, tan brutales y tan insanos que el sistema de justicia no tiene más opción que encerrar a los perpetradores para siempre. Desde el crimen despiadado de Charles Cullen hasta el siniestro caso de Thomas Nuff, estos criminales reciben penas tan severas que nunca volverán a ver la libertad. ¡Comencemos! Esta sentencia no ha hecho más que causar a nuestra familia más dolor y más sufrimiento. En un frío día de enero de 1996, William Frederick Mueller, un vendedor de armas de Arkansas, estaba en casa con su esposa, Nancy, y su hija de 8 años, Sarah Elizabeth Powell. Sin que ellos lo supieran, dos hombres observaban en secreto cada uno de sus movimientos con intenciones dañinas. Estos hombres, Chevy Kehoe y Daniel Lewis Lee, estaban impulsados por creencias extremistas y planeaban atacar a la familia por sus objetos de valor. Daniel Lewis Lee tenía un historial de actividad delictiva. Había estado involucrado en un crimen grave años antes y más tarde se asoció con un grupo extremista peligroso. Junto a Kehoe, él apuntó a la familia Mueller, creyendo que tenían dinero y armas de fuego valiosas. Kehoe y Lee viajaron de Washington a Arkansas, disfrazados de agentes del orden, y esperaron a que los Mueller regresaran a casa. Una vez dentro, ataron a William y a Nancy antes de interrogar a la joven Sarah sobre la ubicación de sus objetos de valor. Tomaron $50,000 en efectivo, oro y objetos de valor de la casa, pero sus crímenes no se detuvieron ahí. No querían dejar ningún rastro, así que ataron a la familia y se aseguraron de que no pudieran pedir ayuda. Después, transportaron a las víctimas a 45 millas de distancia, a un pantano remoto, donde intentaron ocultar cualquier evidencia de sus acciones. Por su participación en el crimen, Lee recibió unos pocos miles de dólares y una pistola. Los dos hombres continuaron con sus actividades extremistas, pero la justicia ya se estaba acercando a ellos. Las autoridades finalmente arrestaron a Kehoe en 1997 y Lee fue capturado poco después. Cuando se descubrieron los cuerpos de la familia Mueller, la horrible verdad de lo que les había sucedido quedó clara. Debido a que los asesinatos eran parte de una organización criminal más grande, el caso se convirtió en un asunto federal. Los fiscales pidieron la pena de muerte para ambos hombres. Sin embargo, en un giro sorprendente, Kehoe, el cerebro del plan, fue condenado a cadena perpetua en prisión. Mientras tanto, Daniel Lewis Lee, el cómplice, fue condenado a muerte. La madre de Nancy, Earlene Branch Peterson, ha pedido al Congreso de Estados Unidos que apruebe su proyecto de ley, el presidente Donald Trump, para otorgar clemencia a Daniel Lewis Lee, quien está programado para morir el 9 de diciembre. Ella también dijo que ejecutarlo no honraría la memoria de su hija. Lee pasó más de 20 años en el corredor de la muerte, luchando por anular su sentencia, pero el gobierno estaba decidido a llevarla a cabo. Después de múltiples retrasos, su ejecución finalmente fue programada para el 13 de julio de 2020. Solo unas horas antes de que Lee fuera ejecutado, un juez detuvo temporalmente la ejecución, citando problemas legales no resueltos. Sin embargo, la Corte Suprema rápidamente revocó la decisión y la ejecución fue programada. Lee mantuvo su inocencia afirmando: "No lo hice. He cometido muchos errores en mi vida, pero no soy un asesino. ¿Estás matando a un hombre inocente?". El 14 de julio de 2020, a las 8:07 am, Daniel Lewis Lee fue ejecutado por inyección letal. Sus últimas palabras fueron escalofriantes. "No lo hice. He cometido muchos errores en mi vida, pero no soy un asesino. Estás matando a un hombre inocente". La ejecución de Lewis marcó la primera ejecución federal en 17 años. A pesar de las protestas y las batallas legales, el gobierno llevó a cabo la sentencia, poniendo fin a uno de los casos más controvertidos de la historia reciente. El caso de Daniel Lewis Lee plantea muchas preguntas sobre la justicia y la equidad. Si realmente era culpable, merecía la pena de muerte, mientras que el cerebro detrás del crimen fue perdonado. Y si era inocente, como él afirmó hasta su último aliento, falló el sistema de justicia en su contra. Mueve la ejecución hasta que sea un peligro para la familia, o retira los cargos y reduce la pena a solo cadena perpetua, sin parole. Para los seres queridos de la familia Mueller, el dolor de perderlos nunca se desvanecerá. Pero para aquellos que se opusieron a la ejecución de Lewis, su muerte solo añadió otra capa de tragedia a una historia que ya era desgarradora. Nuestro próximo caso es aún más escalofriante. Un asesino que tomó despiadadamente las vidas de dos jóvenes víctimas. Dos asesinatos verdaderamente horribles de 6 niños. La muerte de Tatum en particular fue especialmente cruel.
En una noche tranquila en Melrose, Florida, un crimen trágico sacudió a una familia inocente. Tatum Baker, de 14 años, y su hermano menor Robert, de 12, perdieron la vida en su propio hogar. La persona responsable, Mark Wilson Jr., alguien que se suponía que era un miembro de confianza de su familia extendida. Tatum y Robert eran demasiado brillantes, chicos amorosos con toda una vida por delante. Estaban durmiendo pacíficamente en su hogar cuando Wilson, que estaba saliendo con su tía en ese momento, llevó a cabo un acto de violencia inimaginable. Apuñó y golpeó a ambos chicos, dejando atrás una escena del crimen espantosa. La brutalidad del ataque fue incomprensible. Las pruebas mostraron más tarde que Tatum luchó por su vida, intentando desesperadamente escapar. Cuando las autoridades llegaron, la escena reveló una lucha desgarradora. Se encontraron signos del intento de escape de Tatum, incluyendo una huella de mano en la pared, lo que sugiere que había tratado de alcanzar su teléfono para pedir ayuda. El incidente fue profundamente trágico y devastador para la familia. Sin embargo, a medida que se desarrollaba la investigación, surgió una imagen diferente. El análisis forense reveló que la escena del crimen había sido manipulada para engañar a las autoridades, y los testimonios de los testigos contradijeron las afirmaciones de Wilson sobre su responsabilidad disminuida. Las grabaciones de vigilancia y los registros digitales lo ubicaron en la escena, demostrando que el acto fue premeditado. La evidencia era innegable. Cuando el caso llegó a los tribunales, el equipo de defensa de Wilson afirmó que tuvo una infancia difícil y luchó con la adicción a sustancias, la paranoia y el resentimiento hacia la familia de los chicos. Los fiscales argumentaron que Wilson, influenciado por su paranoia, tomó una decisión devastadora. Los investigadores descubrieron que había utilizado objetos peligrosos en el ataque, lo que generó preocupaciones sobre su estado mental en ese momento. Sin embargo, la evidencia era clara. Esto no fue un accidente ni un momento de pérdida de control. Fue un acto deliberado y trágico. Mató a los chicos como parte de un plan violento para eliminar a toda la familia. En ese momento, estaba saliendo con su tía y viviendo en un cobertizo en la propiedad de la familia. Tanto él como su novia dependían de la madre del chico, Sarah Baker, por apoyo financiero, temiendo que lo echaran, lo que llevó a sus acciones mortales. El tribunal encuentra los factores están probados y son suficientes para imponer una sentencia de muerte. Sí. Dentro de la sala del tribunal, las emociones estaban a flor de piel. De un lado estaba la familia en duelo de Tatum y Robert, con sus corazones destrozados más allá de toda reparación. Del otro lado, la propia familia de Wilson lloraba al darse cuenta de que no se le perdonaría. El fiscal del séptimo distrito, R. Juanta, Larissa, lo resumió mejor. Este fue un asesinato brutal y vicioso. El acusado no mostró piedad hacia las víctimas, y hoy no recibió ninguna piedad. El juez no dudó. Citando la extrema crueldad y la premeditación de los asesinatos, condenó a Wilson a muerte. El jurado había acordado unánimemente. Este crimen merecía el castigo máximo. Para la prima de los chicos, Kelly Coco, el veredicto fue agridulce. Nada traerá de vuelta a Tatum y Robert, dijo entre lágrimas. Pero este es el mejor resultado para nuestra familia. Ahora podemos intentar encontrar una manera de seguir adelante. La pérdida de Tatum y Robert Baker dejó un vacío sin llenar en su familia y comunidad. Sus seres queridos ahora se aferran a sus recuerdos, atesorando las risas y el amor que los chicos trajeron a sus vidas. Aunque nada puede borrar el dolor de perder dos vidas jóvenes, se ha hecho justicia. La memoria de Tatum y Robert vivirá. Nuestro próximo caso trata sobre un asesino que no buscó redención. Convirtió los hospitales en sus terrenos de caza. ¿Por qué es eso, Shantae? No lo sé. Porque le inyecté un medicamento llamado Digoxin. Los hospitales están destinados a ser lugares de sanación, donde los doctores y enfermeras trabajan incansablemente para cuidar a los pacientes. Pero durante más de 16 años, un hombre abusó de su conocimiento médico de una manera que causó daño en lugar de ayudar. Charles Cullen, un enfermero en Nueva Jersey y Pensilvania, asesinó a sus pacientes a sangre fría. Trabajó en múltiples hospitales, deslizándose entre las grietas del sistema de salud, y pasó desapercibido durante años. Para cuando finalmente fue atrapado en 2003, ya era demasiado tarde. Ya había tomado docenas, incluso cientos de vidas inocentes. Cullen comenzó su letal racha en 1988 en el Hospital St. Hospital Barnabas, donde administró una sobredosis letal a un paciente. Cuando el personal del hospital comenzó a investigar muertes extrañas, él renunció en silencio y se trasladó a otro hospital. Este patrón se repitió durante años. Cada vez que se planteaban preocupaciones, él simplemente conseguía empleo en otro lugar. La ausencia de exhaustivos controles de antecedentes y sistemas de reporte efectivos en las instalaciones médicas le permitió llevar a cabo sus acciones sin ser detectado. Sus acciones eran profundamente preocupantes.
Administró medicamentos no autorizados que ponían a los pacientes en riesgo. Muchos de sus víctimas eran ancianos o ya estaban en estado crítico, lo que hacía que su fallecimiento pareciera natural. Incluso cuando los pacientes o sus familias expresaban preocupaciones, a menudo se pasaban por alto sus sospechas. En un incidente escalofriante, una paciente de cáncer de 91 años en el Hospital Earling afirmó que un enfermero masculino astuto le había inyectado algo mientras ella dormía. Ella murió al día siguiente. Su hijo protestó, pero el hospital ignoró sus preocupaciones. Cullen había pasado una prueba de polígrafo, así que lo dejaron seguir trabajando. Incluso cuando surgieron sospechas, los hospitales eran reacios a tomar acciones legales por miedo a demandas. No fue hasta que comenzó a trabajar en Somerset Medical Dexter en 2002 que las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. La enfermera Amy Lawgren, una de las compañeras de Cullen, comenzó a sospechar de su comportamiento. Ella notó que él accedía a los registros médicos de pacientes que no estaban bajo su cuidado y solicitaba medicamentos innecesarios. Ella informó sus preocupaciones a la policía y ellos iniciaron una investigación a gran escala. Son cientos las personas a las que no solo intentó matar, sino que probablemente también asesinó. Las autoridades descubrieron que su vida temprana estuvo marcada por dificultades severas, tragedia e inestabilidad. Su padre murió antes de su primer cumpleaños, y el fatal accidente automovilístico de su madre lo dejó huérfano a los 17 años. Acosado en la escuela y luchando con problemas de salud mental, buscó consuelo en la enfermería, donde más tarde surgieron sus oscuros impulsos. Las autoridades pusieron a Cullen bajo vigilancia y reunieron suficientes pruebas para arrestarlo. El 12 de diciembre de 2003, al ser interrogado, Cullen admitió haber matado al menos a 40 pacientes, aunque los expertos creen que el número podría ser tan alto como 400. En 2004, Cullen se declaró culpable de múltiples cargos de asesinato e intento de asesinato. En la corte, no mostró remordimiento e incluso se burló del juez durante su sentencia. Finalmente, le dieron 18 cadenas perpetuas consecutivas, haciéndolo inelegible para la libertad condicional hasta el año 2403. Él sigue en prisión hasta el día de hoy, pero en lugar de decir algo, elige permanecer en silencio. Cullen afirmó que mató a los pacientes para poner fin a su sufrimiento, pero muchos de sus víctimas estaban en camino a la recuperación antes de que él les quitara la vida. Dijo: "Lo siento por lo que hice, pero, como dije, no sé si me habría detenido". ¿Te arrepientes de lo que hiciste? Sí. Pero como dije, no sé si me habría detenido. Su caso expuso fallas impactantes en el sistema hospitalario, lo que llevó a nuevas leyes en Nueva Jersey y Pensilvania para mejorar la seguridad de los pacientes y las verificaciones de antecedentes para los trabajadores médicos. Charles Cullen se suponía que debía cuidar de sus pacientes, pero en cambio, se convirtió en su peor pesadilla. La idea de que una enfermera de confianza pueda convertirse en un asesino en serie es aterradora. Mientras Cullen esté encerrado para siempre, su caso sirve como un escalofriante recordatorio de que incluso aquellos en posiciones de confianza pueden ocultar oscuros secretos. Nuestro próximo caso está impulsado por pura ira. Un hombre fue asesinado dentro de una prisión. Hay muchas personas que querían estar aquí, pero tuvieron que trabajar. Esta sala de tribunal habría estado llena. Puedes verlo detrás de mí, el amor que tenía mi hijo. En la mañana del 21 de octubre de 2022, la institución correccional de Green Bay se convirtió en la escena de un acto de violencia brutal y sin sentido. Comenzó como un día rutinario, hasta que Joshua Skolman lo convirtió en una pesadilla. Skolman, un recluso de 40 años, ya estaba cumpliendo una sentencia de 51 años por un trágico accidente de conducción en estado de ebriedad en 2006 que cobró 3 vidas. Pero esa mañana, las tensiones escalaron. Mientras los reclusos eran liberados de sus celdas para la distribución médica, Skolman de repente confrontó a Timothy Neighbors Jr., de 25 años, usando un objeto afilado que había hecho de un marco de cama. Pero no había terminado. Después de atacar a Neighbors, Skolman luego dirigió su atención a otro recluso, Lamont, de 26 años, de Washington. Persiguió a Washington por la escalera, intentando apuñalarlo también. Los guardias intervinieron rápidamente, usando gas pimienta para someterlo. El personal de la prisión pronto se dio cuenta de la magnitud del daño. Neighbors se había colapsado, sangrando profusamente. A pesar de los esfuerzos por salvarlo, fue declarado con muerte cerebral 6 días después. Sin embargo, Washington logró escapar con solo heridas menores. A medida que los investigadores indagaban más en el pasado de Skolman, descubrieron información preocupante. Antes del incidente, Skolman había estado bajo escrutinio por su participación en actividades discriminatorias. Había escrito múltiples cartas expresando interés en unirse a una pandilla de la prisión, y como parte de su iniciación, se esperaba que atacara a otro recluso.
Lincoln está obviamente increíblemente agitado. Es preocupante. El acusado, como se mencionó anteriormente en este caso, mató a 3 personas. Un año después, en diciembre de 2023, una carta escrita por Skolman reveló sus verdaderas motivaciones. Admitió que no conocía personalmente a Neighbors ni a Washington. Los había atacado basándose en prejuicios. La carta contenía lenguaje discriminatorio y retórica dañina. Cuando el caso fue a juicio, el abogado de Skolman intentó argumentar que no era culpable debido a una enfermedad mental o defecto, pero el jurado no lo creyó. Después de 4 días de testimonios, lo encontraron culpable de homicidio intencional en primer grado e intento de homicidio, ambos clasificados como discriminación. El día de la sentencia, la sala del tribunal estaba tensa. El juez impuso el castigo máximo, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Además, Skolman recibió 15 años adicionales por intento de homicidio, que se cumplirán de manera consecutiva. Sin embargo, no mostró vergüenza por su acto y sonrió ante su sentencia. Nunca será liberado. Nunca tendrá la oportunidad de hacerle daño a otra persona nuevamente. Y al final, se hizo justicia. Este caso fue un recordatorio escalofriante de los peligros que aún existen, incluso tras las rejas. No fue solo un acto de violencia, este acto destrozó a la familia de la víctima. Nuestro próximo caso es uno de brutal traición. Un hombre que se llevó las vidas de aquellos que lo habían recibido en su hogar. Tu vida no ha terminado. Estás respirando aire y estás en tiempo prestado. Mi papá está muerto. Thomas Knuth fue condenado por asesinar a su amigo de toda la vida, John Mann, y a la novia de Mann, Regina Capobianco, en Ohio en 2017. Fue condenado a muerte por los brutales asesinatos. En 2017, un tranquilo vecindario en Ohio se convirtió en el escenario de un crimen horrible. Todo comenzó con una amistad inusual, una que empezó tras las paredes de la prisión. Thomas Knuth, un criminal de carrera, había pasado años intercambiando cartas con Regina Capobianco, una compañera de prisión. Para 2017, ambos habían sido liberados. Regina había cumplido su condena, mientras que Thomas, quien había sido liberado recientemente tras cumplir una pena por robo agravado, fue recibido por Regina en su hogar, que compartía con su novio de mucho tiempo, John Mann. Pero lo que comenzó como un simple acuerdo de convivencia, pronto se convirtió en una competencia mortal por un lugar donde quedarse. Thomas y Regina rápidamente se dieron cuenta de un problema serio, una disputa entre compañeros de cuarto. Debido a los términos de su libertad condicional, no podían vivir bajo el mismo techo. John se vio obligado a elegir entre ellos. Thomas intentó resolver el problema ofreciéndole pagar a Regina para que se quedara en un hotel, pero ella se negó. Ella había estado con John durante años, y no iba a dejar su hogar por alguien que apenas conocía. Las discusiones se volvieron intensas, y luego, en la noche del 11 de mayo de 2017, todo tomó un giro trágico. Thomas agarró un cuchillo y atacó a Regina, apuñalándola 6 veces. John trató de detenerlo, pero Thomas le dio la vuelta al cuchillo y lo apuñaló 15 veces. En cuestión de minutos, tanto Regina como John yacían sin vida en su propio hogar. Thomas envolvió sus cuerpos en mantas, escondiéndolos debajo de montones de basura. Luego, desapareció. Al principio, Thomas no tenía un plan. Contó diferentes historias sobre cómo se lastimó el dedo, culpando a todo, desde una pelea en un bar hasta a traficantes de sustancias que entraron a su casa, pero a medida que pasaba el tiempo, se dio cuenta de que necesitaba deshacerse de la evidencia. El problema, el cuerpo comenzó a descomponerse y el olor se volvió insoportable. Los vecinos se quejaron del hedor. Y habíamos estado buscando por toda la casa todo este tiempo cuando ellos estaban muertos en la casa. Cuando la policía revisó la casa por primera vez, asumieron que el olor desagradable provenía de carne en descomposición que había quedado en la cocina. Lo tiraron y se fueron, sin darse cuenta de que 2 cuerpos aún estaban dentro. Pero el olor persistía. Preocupado, Thomas se sentó en la cárcel por cargos de robo y escribió una carta a un amigo, pidiéndole que quemara la casa. Incluso le dijo a su novia, Alicia Stoner, una ex trabajadora de la prisión que había sido despedida por su relación secreta, que le comprara bolsas de basura, herramientas eléctricas y una sierra de banco. Quería deshacerse de los cuerpos, como en una escena de la serie de televisión, Dexter. Afortunadamente, su plan fracasó. La hermana de Regina se negó a aceptar su repentina desaparición. Cuando la policía no encontró nada sospechoso durante su primera búsqueda, ella decidió tomar el asunto en sus propias manos. El 21 de junio de 2017, ella entró en la casa. En el momento en que entró, el hedor abrumador confirmó sus peores temores. Ella llamó a la policía. Esta vez, los oficiales registraron cada rincón de la casa, y en el dormitorio encontraron el cráneo de Regina. La verdad finalmente fue expuesta. Él insistió en que no era responsable.
afirmando que solo mató a John en defensa propia después de verlo apuñalar a Regina. Pero la evidencia contaba una historia diferente. La escena del crimen fue descrita como algo sacado de una película de terror y Thomas había ido a extremos para ocultar lo que había hecho. En su sentencia, la jueza Dina Calabrese no se contuvo. Ella dijo que nunca había visto a alguien con tan poco remordimiento. El crimen fue tan brutal que ella necesitó un ungüento Vicks solo para poder estar dentro de la casa. Thomas Knuth fue condenado a muerte. Sin embargo, cuando Thomas Knuth fue arrestado, no mostró ningún remordimiento. Incluso mientras estaba frente al tribunal, se negó a admitir su culpabilidad. Sus últimas palabras fueron: "Esto no ha terminado". Pero para las familias de Regina y John, finalmente se había hecho justicia. A continuación, Elsa Segura, una mujer cuyas horripilantes acciones dejaron a una comunidad en incredulidad. Su caso resalta los aterradores extremos a los que algunos pueden llegar, y los detalles impactantes que siguieron a su crimen. La acusada. Ella, en realidad podría haber sido una heroína. Ella podría haber sido una heroína. Ella podría haber advertido a Monique. El 31 de diciembre de 2019, una prometedora joven agente inmobiliaria llamada Monique Bogue salió de su casa para reunirse con un posible cliente. Ella era trabajadora, cariñosa y una madre amorosa de 2 pequeñas. Sin embargo, lo que comenzó como una cita ordinaria rápidamente se convirtió en una experiencia aterradora que devastaría a su familia. Monique había sido contactada varias veces por una mujer llamada Elsa Segura, quien decía estar interesada en comprar una casa. Lo que Monique no sabía era que Elsa estaba preparando una trampa mortal. Cuando Monique llegó a la propiedad vacía, 2 hombres, Cedric Berry y Barry Davis, la secuestraron. La ataron con cinta adhesiva y la forzaron a entrar en una camioneta en movimiento. La pesadilla no terminó ahí. Los secuestradores condujeron hasta la casa de Monique en Minneapolis. Usando sus llaves, uno de ellos entró a la fuerza y disparó a la pareja de Monique múltiples veces frente a sus 2 pequeñas, de 3 y 1 año. A pesar de sus graves heridas, él sobrevivió y logró pedir ayuda, pero Monique seguía en peligro. De vuelta en 2019, aunque ella nunca se presentó en esa casa, 2 amigos de su novio sí lo hicieron, Cedric Berry y Barry Davis. Los documentos del tribunal dicen que la metieron en una camioneta U-Haul. Cerca de 1 hora después, Monique fue llevada a un callejón en Minneapolis. Allí fue disparada 3 veces y dejada sola en el carbón. La noticia de su muerte devastó a su familia y amigos. Era una madre querida y una estrella en ascenso en el sector inmobiliario. El crimen fue cruel, sin sentido y desgarrador. La investigación rápidamente descubrió la verdad. Elsa Segura había atraído a Monique a la trampa usando un teléfono desechable, que fue comprado por su coacusado, Cedric Berry. La policía acusó a 5 personas, incluida Elsa. Cedric Berry y Barry Davis fueron declarados culpables y condenados a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Otra cómplice, Chantal Berry, recibió libertad condicional por ayudarlos. El caso de Elsa Segura fue a juicio, pero en 2022 su condena fue anulada por la Corte Suprema de Minnesota, lo que llevó a un nuevo juicio. En lugar de enfrentarse a otro juicio, Elsa decidió declararse culpable. En este día, fue condenada a 20 años de prisión por su papel en el crimen. El juez aceptó una sentencia más dura debido a la crueldad del asesinato y la participación de múltiples personas. Sin embargo, Elsa no mostró ningún remordimiento por su acto. Esta vez pidiendo al juez Peter Cahill que envíe a Elsa Segura a prisión por el resto de su vida, sin posibilidad de libertad condicional. Fue Segura quien hizo las llamadas atrayendo a Bao, un agente inmobiliario local. Este caso es un recordatorio doloroso de cómo la codicia y la traición pueden llevar a la tragedia. La familia de Monique nunca la recuperará, pero su memoria vive en los corazones de sus seres queridos y de sus 2 hijas. La sentencia de Elsa Segura la hace responsable, pero nada puede borrar el dolor que siente la familia de Monique. Es triste que ella haya perdido la vida por las decisiones de otra persona. A pesar de todo, la comunidad se mantiene al lado de la familia Bau, esperando que encuentren algo de paz y justicia tras su pérdida inimaginable. La historia de Elsa muestra cómo alguien en quien confiaba la llevó a una trampa mortal, pero como muestra el siguiente caso, algunos crímenes van más allá de la imprudencia, entrando en el ámbito de la violencia calculada. Que Jesús era una buena persona. El 12 de agosto de 2016, un crimen desgarrador conmovió a la pequeña comunidad de Afton, Tennessee. El cuerpo de Jessie Nicole Morrison, de 21 años, fue descubierto al lado de la carretera. Había sido atacada brutalmente y se determinó que la causa de su muerte fue un trauma contundente.
La tragedia fue aún mayor porque Jessie estaba embarazada de 4 meses en ese momento. La investigación comenzó cuando Barry Ellie, quien era el prometido de Jessie en ese momento, vivía con ella y sus 2 hijos en el parque de casas móviles Cross Anchor. El día del asesinato, 12 de agosto de 2016, él estaba en el trabajo desde las 6:30 am hasta las 7:10 pm, proporcionando una coartada concreta. Además, vio a Jessie durante su descanso para el almuerzo, cuando ella dejó su auto compartido y se fue con Vonda Smith y sus 2 hijos en el Sunfire blanco de Vonda. Se presumía que Ellie era el padre del hijo no nacido de Jessie. Esta búsqueda de respuestas llevó a los investigadores por un camino que nadie esperaba. A medida que juntaban las pruebas, un nombre destacó: Vonda Starr Smith, una abuela del condado de Greene. La noticia se propagó rápidamente, dejando a la comunidad en estado de shock. ¿Cómo podría alguien conocido por cuidar de los demás ser acusado de un crimen tan horrible? Susurros de incredulidad llenaron el pueblo. Los vecinos luchaban por aceptar que alguien en quien confiaban pudiera estar detrás de un acto tan brutal. Sin embargo, las pruebas apuntaban directamente a Vonda. Vonda se negó a aceptar la culpa. Ella insistió en que era inocente, afirmando que la verdad había sido distorsionada en su contra. La sala del tribunal se convirtió en un campo de batalla, un lugar donde el dolor, la ira y la determinación chocaban. De un lado estaban los fiscales, luchando por justicia para Jessie y su hijo no nacido. Por otro lado, Vonda y su equipo de defensa están decididos a probar su inocencia. Las fuerzas del orden trabajan día y noche para descubrir la verdad. Pista por pista, su investigación llevó a una persona, Vonda Starr Smith. El descubrimiento impactante dejó a todos en incredulidad. Vonda, una abuela del condado de Greene, fue acusada del asesinato de Jessie Nicole Morrison y su hijo no nacido. Cuando comenzó el juicio, la sala del tribunal estaba llena de tensión. La familia de Jessie se sentó con el corazón pesado, esperando justicia. Sin embargo, Vonda estaba sonriendo y abrazando a su hijo. Emitió una opinión afirmando los fallos del tribunal de primera instancia contra Smith. La fiscalía presentó las pruebas, pintando un cuadro claro de lo que había sucedido. Mientras tanto, la defensa de Vonda contraatacó, pero la verdad era innegable. Finalmente, el 25 de mayo de 2018, el jurado emitió su veredicto, culpable en ambos cargos. La sala del tribunal quedó en silencio mientras el juez anunciaba el castigo de Vonda, cadena perpetua por el asesinato de Jessie, y 25 años adicionales por la muerte del hijo no nacido de Jessie. La noticia trajo una sensación agridulce. La justicia se había servido, pero nunca podría traer de vuelta a Jessie. Su familia sintió el peso de su pérdida, sabiendo que nunca volverían a ver su brillante sonrisa. Ella está muy aliviada de que los cargos finalmente se hayan presentado y que se haya realizado el arresto, y espera que en el futuro se haga justicia. Aunque el juicio terminó, la memoria de Jessie permaneció viva en los corazones de aquellos que la amaban. Su historia se convirtió en un recordatorio de que cada vida importa y que la justicia siempre tendrá su día. Incluso después de su sentencia, el conflicto continuó. Smith apeló la decisión, alegando que las pruebas eran insuficientes y que se habían violado sus derechos. Durante el juicio, ella argumentó que el tribunal no proporcionó información sobre una señal de teléfono celular y cometió errores durante el juicio. Sin embargo, el 24 de febrero de 2021, la Corte de Apelaciones Penales de Knoxville confirmó la decisión original. La apelación de Smith fue denegada y su sentencia de cadena perpetua se mantuvo, y mientras se leía el veredicto, las lágrimas comenzaron a brotar en su rostro. Vonda Smith fue declarada culpable de la muerte de Jessie Morrison, de 21 años, quien estaba embarazada en ese momento. La comunidad sintió una mezcla de tristeza y alivio. Jessie y su hijo no nacido se fueron demasiado pronto, pero la justicia se había servido. Este caso nos recuerda el dolor causado por los crímenes violentos y la importancia de hacer que los responsables rindan cuentas. La historia de Jessie nunca será olvidada, y su memoria vivirá en los corazones de aquellos que la amaron. Sus hijos estaban vivos, y ella perdió su vida por sus hijos. Se hizo justicia por Jessie y su hijo no nacido, y en nuestro siguiente caso, otro acto de engaño llevó a un horripilante secuestro y asesinato que conmocionó a toda una nación. Esta es la casa, sí, este es el porche, este es el camino de entrada, hay una línea de árboles, el camino de entrada tiene este ancho, está bien, él entró. Esta es casa, esta es la parte de atrás de la casa, así que este es el porche aquí. Hay una parte de la casa aquí. En una noche de verano en 2016, un jugador de béisbol universitario de 18 años, Colton Thomas Shearer, estaba pasando su descanso en casa en Middleburg, Florida. Tenía un futuro brillante por delante, pero todo cambió cuando un robo se volvió mortal, terminando con su vida en un momento de violencia.
Colton había sido atraído a una casa en County Road 16A por alguien que él pensaba que era un amigo, Alexandra Grace Schreffler, sin que él lo supiera. Ella había sido abordada por 3 hombres, Jordan Coleman, Taurin Johnson y Ossel McNabb Jr., que quería encontrar a alguien a quien robar. Schreffler eligió a Colton de sus amigos en Facebook. Mientras la policía buscaba respuestas, la desgarradora verdad salió a la luz. Colton había sido traicionado por alguien en quien confiaba. Lo que comenzó como una reunión entre amigos, rápidamente se convirtió en una pesadilla. La noche del robo, el caos estalló dentro de la casa. Los disparos resonaron en el aire y Colton fue herido de gravedad. Su amigo David Cody Lev también resultó herido, pero logró escapar con otro amigo, Tyler Bashers. Desesperadamente, corrieron a una gasolinera cercana en busca de ayuda, pero ya era demasiado tarde. La vida de Colton ya se había escapado. A medida que los investigadores profundizaban, descubrieron más crímenes relacionados con los sospechosos. Coleman, Johnson y McNabb también habían entrado en la patrulla de un oficial del sheriff, robando armas que causarían aún más daño. Pero la ley los alcanzó. Los 4 fueron arrestados y sus planes de codicia y violencia llegaron a su fin. La pérdida de Colton fue devastadora, pero se hizo justicia para su familia. Su madre dijo en la corte: "Te considero el más responsable de la muerte de Colton. Si no hubiera sido por tus acciones sin sentido de atraerlo allí esa noche, te considero el más responsable de su muerte. Si no hubiera sido por tus acciones sin sentido de atraerlo esa noche, su historia sigue siendo un recordatorio de lo preciosa y frágil que es la vida". La justicia llegó lenta pero segura. Schreffler, inicialmente acusada de asesinato y robo a mano armada, llegó a un acuerdo. Se declaró culpable de robo a mano armada y aceptó testificar en contra de los demás. Ella recibió 15 años de prisión. Coleman, Johnson y McNabb enfrentaron castigos más severos con sentencias que oscilaban entre 25 y 30 años tras las rejas. Sin embargo, ella no mostró remordimiento. Schreffler se declaró culpable del cargo menor de robo a mano armada y aceptó testificar en contra de sus coacusados. Colton Sheeter tenía sueños, talento y una vida por delante. Pero un acto sin sentido de codicia se lo llevó todo. Su familia y amigos quedaron para llorar su pérdida, sabiendo que su brillante futuro había sido robado. Se hizo justicia, pero ninguna sentencia podría traer paz a la familia de Colton. Su historia es un recordatorio desgarrador de que la traición puede venir de los lugares más inesperados. El siguiente caso muestra cómo un accidente automovilístico despiadado quita una vida inocente. Era increíble, inteligente, astuto, servicial. Siempre joven. El 31 de octubre de 2018 en Las Vegas, Nevada, la vida de una familia cambió para siempre. Un accidente de DUI a alta velocidad terminó con la vida de Levi Akshanique, de 8 años, y dejó a sus padres con lesiones graves. La conductora responsable del accidente fue Eileen Aldoret, de 25 años. Este desgarrador caso conmovió a la comunidad y se convirtió en un recordatorio de las mortales consecuencias de conducir bajo la influencia. Eileen Aldoret conducía a 103 millas por hora cuando chocó contra el auto de la familia Echenique en una intersección. Los investigadores determinaron que ella había estado bajo la influencia de alcohol y drogas en el momento del accidente. Las cámaras de seguridad y las grabaciones de las dashcam de negocios cercanos capturaron el devastador momento, mostrando cómo el impacto hizo que el vehículo de la familia girara fuera de control, antes de detenerse de manera violenta. Los servicios de emergencia llegaron a la escena en cuestión de minutos, pero el daño ya estaba hecho. Levi fue declarado muerto en el hospital mientras sus padres, José y Bridget, sufrían lesiones que ponían en peligro sus vidas. El impacto fue devastador. El hermano de Levi, Joey, compartió cómo le afectó profundamente la pérdida diciendo: "Cada vez que pienso en ello, simplemente no puedo controlarme. Lo que hizo no estuvo bien". La familia Usinke y sus seres queridos llevaban camisetas con las palabras "Justicia para Levi" por el amor de Levi, mientras estaban juntos en la sala del tribunal buscando justicia. Durante la sentencia, la familia de Levi compartió su dolor y su desgarro. Su madre, Bridget, habló sobre su pérdida inimaginable. Recordó haber despertado de sus lesiones creyendo que sus hijos estaban a salvo en la escuela, solo para enterarse de que Levi se había ido. Ella dijo: "Mi hijo tenía 8 años y nunca envejecerá un día más". Su padre, José, expresó su tristeza diciendo: "Ella me robó a mi niño que nunca volveré a ver. Su familia aún puede visitarla. Mi niño tenía 8 años. Desafortunadamente fue mi vehículo el que ella chocó. Ella me robó a mi niño". Aldoret lloró durante la audiencia, pidiendo disculpas a la familia. Ella dijo: "Lamento mucho a la familia que lastimé. Desearía poder regresar a ese día horrible y cambiarlo todo". Su abogado defensor compartió que había enfrentado una vida difícil, sufriendo de problemas de salud mental y trauma,
pero el fiscal argumentó que sus acciones aún requerían responsabilidad. El juez sentenció a Aileen Alderete a 26 a 65 años de prisión, la pena máxima por un asesinato en segundo grado y 2 cargos de Dewey que causaron daño corporal sustancial. También se le ordenó pagar a la familia $467,000 en restitución. En el momento de la sentencia, ella se quiebra en la corte después de escuchar su condena. Levy fue asesinado después de que Aileen Alderete condujera con 4 veces el límite legal de marihuana en su sistema y chocara contra el auto de los Echenique. El hermano mayor de Levy, Joey, dijo que darle la pena máxima era el mejor regalo de cumpleaños que mi hermano podría recibir. Levy habría cumplido 9 años solo unos días después de la sentencia. Yo solo... no puedo... Siempre fue Loy, que ella no era. En absoluto. Yo digo como dijo mi mamá. El mejor regalo de cumpleaños que mi hermano podría recibir. Este caso nos recuerda cómo una decisión imprudente puede causar un dolor irreversible. La familia de Levy llevará para siempre el dolor de haber perdido a su querido hijo y hermano. Aunque la sentencia no puede traer de vuelta a Levy, su familia encontró algo de paz al saber que se hizo justicia. La tragedia se erige como un poderoso recordatorio de nunca conducir bajo los efectos y de siempre considerar la seguridad de los demás. Los padres de Levy dicen que la avalancha de apoyo de la comunidad es un testimonio del tipo de niño que era Levy. La pérdida de Levy es un recordatorio contundente de cómo una acción imprudente puede destruir vidas. Sin embargo, en el siguiente caso, las víctimas sobreviven al ataque, pero las cicatrices físicas y emocionales nunca sanarán por completo. ¿Alguna vez le dijiste a Jessica que estaba embarazada? Sí, señor. Mi hermana estaba encima de mí, cubriéndome la boca, tratando de ahogarme. El 6 de octubre de 2013, un acto de violencia impactante destrozó a una familia en Milán y Maca, cuando Jesse Heimbaugh y su novio, Michael Ayala, traicionaron a alguien a quien deberían haber protegido, la hermana de Jessica, Casey Ann Jones. Casey, que estaba embarazada de 2 meses, soportó un ataque aterrador a manos de las mismas personas en las que debería haber podido confiar más. La brutal traición de su hermana y Ayala convirtió lo que debería haber sido un vínculo de amor y protección en una experiencia aterradora que dejaría cicatrices duraderas. Ese día, Jessica y Michael estrangularon y apuñalaron a Casey, dejándola con heridas graves. Sin embargo, el dolor físico era solo una parte de su sufrimiento. Su mayor miedo era por la vida de su bebé no nacido. La policía lanzó una investigación inmediata, recolectando evidencia de la escena del crimen, que incluía objetos manchados de sangre y un cuchillo de cocina identificado como el arma utilizada en el ataque. Los investigadores también obtuvieron grabaciones de vigilancia de la cámara de seguridad de un vecino, que capturaron a Michael Ayala llegando y saliendo de la escena. Durante las entrevistas con la policía, Casey dio un relato desgarrador del ataque, describiendo cómo Jessica y Michael no mostraron piedad. Los informes médicos confirmaron múltiples heridas de apuñalamiento y moretones consistentes con estrangulación, respaldando el testimonio de Casey. Las autoridades acusaron a Jessica Heimbaugh y Michael Ayala de intento de asesinato, citando una clara intención de matar. Los fiscales argumentaron que, la brutalidad del ataque, junto con el estado vulnerable de Casey debido a su embarazo, demostraron premeditación. El caso fue a juicio, y Jessica no negó lo que había hecho. Ella se ríe. En el momento del juicio, su defensora pública, Darcia Forrester, compartió que Jessica había aceptado completamente su culpabilidad y el castigo que la esperaba. Ella sabía que no habría forma de escapar de las consecuencias de sus acciones, pero para Casey, las heridas eran más profundas de lo que cualquiera podría ver. El ataque le robó su paz y felicidad. Durante un tiempo que debería haber estado lleno de alegría y emoción, soñando con el futuro de su bebé, no importa lo que sucediera en la corte, la vida de Casey nunca volvería a ser la misma. Durante la sentencia, se leyó en voz alta en la corte una poderosa carta de Casey Ann Jones. En sus sentidas palabras, compartió cómo el ataque cambió su vida para siempre. No solo le dejó cicatrices físicas, le robó su paz, su confianza y la alegría que había sentido por convertirse en madre. Casey escribió sobre cómo, en lugar de celebrar su embarazo, pasaba sus días con miedo. Ya no se sentía segura en su propia casa. Cosas simples como cerrar las puertas o asegurarse de que cada cuchillo estuviera en su lugar se convirtieron en parte de su rutina diaria, mientras intentaba protegerse a sí misma y a su hijo no nacido. A través de su carta, Casey dejó claro que el daño iba más allá de sus lesiones. Era algo que ella llevaba en su corazón todos los días. Ella quería que la corte supiera que las acciones de Jessica y Michael le habían robado mucho más de lo que cualquiera podría ver. ¿Cómo te hizo sentir esta conversación? Horrorizada. Estaba siendo atacada por alguien a quien amaba y en quien confiaba.
Ella escribió que su hija fue la que más sufrió al crecer a la sombra de un crimen inimaginable. Nunca conocería a las personas que habían causado tanto dolor, pero sus acciones habían cambiado su vida para siempre. Casey suplicó a la corte que se asegurara de que Jessica y Michael nunca tuvieran la oportunidad de hacerle daño a nadie más. El martes, Jessica Heinbaugh fue condenada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, no sentía vergüenza por su acto. La sentencia de Michael Ayala se llevaría a cabo más tarde. Para Casey, se había hecho justicia, pero las cicatrices de esa noche nunca se desvanecerían por completo. A continuación, Catherine Knight, un caso tan espantoso que incluso sorprendió a los investigadores más endurecidos. Sus crímenes llevaron los límites de la brutalidad, dejando una marca perdurable en la historia del crimen verdadero. El 1 de marzo de 2000 está grabado en la mente de la gente de Aberdeen, Australia. Para siempre. Nunca antes y realmente nunca más ha habido un crimen de esta naturaleza perpetrado por una mujer. Un asesinato, tan inexplicablemente atroz que todavía afecta a todos los oficiales que fueron llamados a la escena. Hasta el día de hoy, nada podría prepararte para lo que estabas a punto de ver. Aberdeen, Nueva Gales del Sur, un pueblo tranquilo donde el crimen era raro. Pero el 1 de marzo de 2000, un crimen tan inimaginable se desarrolló que enviaría ondas de choque por toda Australia. Cuando John Price no se presentó a trabajar, sus preocupados compañeros de trabajo llamaron a la policía. Los oficiales llegaron a su casa tocando repetidamente. No hubo respuesta, pero lo que vieron a través de la ventana fue suficiente para forzar la entrada. Entraron directamente en una escena de horror, directamente salido de una pesadilla. John Price había estado en una relación dañina con Catherine Knight durante años. Carnicera de profesión, mujer violenta por naturaleza, Catherine tenía una profunda fascinación por los cuchillos, la violencia y el control. Sus relaciones pasadas estaban marcadas por amenazas, daño físico y comportamientos perturbadores. En un caso, había mantenido a una pareja anterior a punta de cuchillo, exigiendo que la aceptara de nuevo. En otro caso, le cortó la garganta a su cachorro como advertencia. Cuando Price finalmente intentó escapar de su control, solicitando una orden de restricción después de uno de sus arrebatos, les dijo a sus amigos que si alguna vez desaparecía, Knight era la culpable. Lamentablemente, tenía razón. En la noche del 29 de febrero de 2000, Knight llegó a la casa de Price bajo la apariencia de reconciliación. Lo que sucedió a continuación fue puro horror. Ella esperó hasta que se quedó dormido, luego lanzó su ataque sádico. Usando un cuchillo de carnicero, Knight apuñaló a Price 37 veces. Profundos golpes salvajes atravesando órganos vitales. La pura fuerza del ataque hizo que la sangre salpicara por las paredes. Pero sus deseos retorcidos no estaban satisfechos. Con escalofriante precisión, desolló todo su cuerpo. Colgó la carne de un gancho de carne en la sala de estar y cocinó partes de su cuerpo. Ella puso 2 platos en la mesa, cada uno etiquetado con los nombres de los hijos de Price, sugiriendo que planeaba alimentarlos con su padre. Fue tan espantoso que los investigadores endurecidos necesitaron terapia. Después de presenciar la escena, Knight fue encontrada en un estado de intoxicación, habiendo tomado un puñado de pastillas, probablemente intentando simular un suicidio falso. Fue arrestada de inmediato. Durante el interrogatorio, ella afirmó que no recordaba nada, pero la evidencia era innegable. Su juicio fue uno de los más infames de Australia, sin posibilidad de libertad condicional. El juez, horrorizado por los detalles, declaró que era demasiado peligrosa para ser liberada alguna vez. Se convirtió en la primera mujer en la historia de Australia condenada a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. En la corte, Knight no mostró ninguna emoción, ni lágrimas, ni remordimientos, solo una escalofriante mirada en blanco, mientras se exponían los detalles desgarradores del crimen. La familia de John Price se sentó en shock y horror, obligada a revivir el dolor inimaginable de sus últimos momentos. Aunque la justicia fue rápida, el trauma que Knight dejó atrás nunca se desvanecerá. Incluso tras las rejas, Knight sigue siendo un enigma aterrador. Una mujer tan desprovista de empatía que incluso los criminales endurecidos la temen. Ella morirá en prisión y el mundo estará mejor por ello. Nuestro siguiente caso nos lleva al despiadado mundo del crimen organizado, donde una mujer ascendió al poder a través del asesinato y ejecuciones a sangre fría. Pero lo que la hacía aún más aterradora era que ni siquiera perdonaba a sus propios aliados. Ella era la mayor importadora de cocaína, en ese momento. Conocida en ciudades de todo Estados Unidos como La Madrina, por su brutalidad similar a la mafia. Juan. La guerra entre bandas ha estado desatándose en la ciudad durante 3 años. Miami,
experimentó cambios dramáticos en la tasa de homicidios. Pasamos de probablemente 80 a 100 asesinatos al año, a casi 300 a 400. En el corazón de Miami de los años 70, donde el dinero fluía como agua y la violencia dominaba las calles, un nombre helaba la sangre, incluso de los criminales más endurecidos: Griselda Blanco. No era solo una coqueta, ella era la reina de la retribución, eliminando a cualquiera que se interpusiera en su camino con una eficiencia despiadada. Pero su reinado de terror no se detuvo en los rivales de negocios. Incluso aquellos más cercanos a ella no estaban a salvo. Para cuando su imperio se desmoronó, Blanco estaba vinculada a más de 200 asesinatos, incluido el de su propio esposo, ganándose el escalofriante apodo de la Viuda Blanco. Las raíces criminales de Blanco eran profundas. Comenzó su vida delictiva de niña en Colombia, haciendo estafas y secuestros, antes de sumergirse de lleno en el negocio. Cuando llegó a rápidamente dominó el mercado de sustancias de Miami, innovando en nuevos métodos de contrabando y ganando millones al mes. Pero con el poder vino la paranoia. Blanco no confiaba en nadie. Ella dirigía su operación con mano de hierro, ordenando ejecuciones brutales sin dudarlo. Tiroteos desde vehículos, asesinatos a plena luz del día. Las calles de Miami se convirtieron en una zona de guerra bajo su mando, y las fuerzas del orden ya habían tenido suficiente. El FBI lanzó la Operación Banshee, un esfuerzo total para derribar a Blanco. En 1985 su paciencia dio sus frutos. Los agentes arrestaron a Blanco en California, acusándola de 3 cargos de asesinato en primer grado. Pero incluso tras las rejas, su influencia persistía. Las autoridades temían que ella todavía estuviera orquestando asesinatos desde su celda. Y luego vino el giro más impactante. Mientras cumplía su condena, los fiscales descubrieron evidencia que la vinculaba a una docena más de asesinatos, incluido un contrato para asesinar a un niño por una deuda de drogas impaga. A pesar de la montaña de pruebas, Blanco llegó a un acuerdo de culpabilidad, escapando de la pena de muerte y cumpliendo solo 7 años antes de ser deportada a Colombia. Pero el karma aún no había terminado con ella. En 2012, mientras salía de una carnicería en Medellín, un asesino en motocicleta la acribilló. El mismo estilo de ejecución que ella había utilizado con tantos de sus propios enemigos. El legado de Griselda Blanco sigue siendo uno de sangre y miedo. No era solo otra jefa de cartel. Ella redefinió el tráfico de drogas, demostrando que una mujer podía ser tan letal como cualquier hombre en el inframundo. Y sin embargo, al final, ella fue víctima del mismo mundo que creó. Su historia sirve como un recordatorio aterrador de que en el mundo del crimen, la lealtad es efímera y el poder siempre tiene un precio. Nuestro próximo caso nos lleva al retorcido mundo de una mujer que jugó un mortal juego de engaño. Su encanto era un arma, y sus víctimas nunca vieron el peligro hasta que fue demasiado tarde. Esta es la historia de Sheila Davalloo. ¿Crees que alguien atacó a tu vecino? Oye. En 2002, un tranquilo vecindario de Connecticut se convirtió en el escenario de un retorcido triángulo amoroso que terminaría en obsesión, traición y asesinato. Sheila Davalloo parecía una mujer ordinaria e inteligente, hasta que su mortal fijación por otro hombre llevó a 2 ataques violentos que nadie vio venir. Sheila estaba casada, pero ella tenía una peligrosa obsesión con su compañero de trabajo, Nelson Sessler. El problema: él ya estaba en una relación con Annalisa Raimundo, y Sheila no podía soportar ser la segunda opción. Durante meses, ella manipuló cuidadosamente la situación, tratando de sabotear la relación de Nelson. Ella llamó a la casa de Annalisa, se hizo pasar por otras mujeres y sembró rumores en el trabajo. Pero nada de eso fue suficiente. Nelson seguía comprometido con Annalisa. Fue entonces cuando Sheila decidió eliminar a su competencia. Fue un crimen provocado por la obsesión de un amante y llevó a la policía a un laberinto de callejones sin salida y un gran giro extraño. El 8 de noviembre de 2002, Annalisa fue encontrada brutalmente asesinada en su condominio en Stamford. Había sido apuñalada múltiples veces y golpeada. Su casa había sido saqueada para que pareciera un robo. No había sospechosos inmediatos, y el caso rápidamente se enfrió. Mientras tanto, Sheila actuaba como si nada hubiera pasado, continuando su aventura con Nelson, mientras mantenía a su esposo en la oscuridad. Pero la sed de control de Sheila no se detuvo en Annalisa. Un año después, en 2003, ella se volvió contra su propio esposo.
Sheila convenció a Paul Christie para jugar un juego con los ojos vendados, y luego de repente lo apuñaló 2 veces en el pecho. Él apenas sobrevivió, escapando y llamando al 911. Mientras los paramédicos se apresuraban a salvarlo, Sheila tomó una decisión impactante. Ella llamó a Nelson, no al 911, mientras su esposo se desangraba. Ese error exponía todo. Sheila fue arrestada por el ataque a Paul y condenada a 25 años, pero a medida que los investigadores profundizaban, la vincularon con el asesinato de Annalisa. La evidencia de ADN, los registros telefónicos y su historial de celos sellaron su destino. En 2012, fue condenada por asesinato y sentenciada a 50 años de prisión. Estoy reclamando inocencia. No, si Sheila Davalloo tuviera lo que quiere. Pero este es un caso en el que se me está acusando de haber matado a alguien. Sheila nunca mostró remordimiento por sus crímenes. Incluso en la corte, ella parecía fría y distante, negándose a asumir la responsabilidad. Su historia sigue siendo uno de los casos más escalofriantes de obsesión que se vuelve mortal, donde el amor, los celos y el engaño terminaron en un baño de sangre. Y la parte más aterradora, si su esposo no hubiera sobrevivido, ella podría haberse salido con la suya. Nuestro próximo caso nos lleva a una enfermera que aparentemente es cariñosa y en quien se confía la vida de niños inocentes. Pero tras puertas cerradas, se convirtió en una asesina silenciosa. Cuando las autoridades descubrieron lo que había hecho, dejó a toda la comunidad médica en shock. Beverly Allitt, una enfermera cuya misión era matar a los pacientes más jóvenes y más indefensos bajo su cuidado, dejó a una nación horrorizada, con todos los ojos ansiosos por vislumbrar a la peor de Gran Bretaña. Asesina en serie, una ex enfermera, Beverly Allitt, comienza una condena sin fin esta noche por haber asesinado a 4 niños bajo su cuidado y por haber herido a otros 9. Se le dio cadena perpetua 13 veces y se le dijo que no había ninguna posibilidad real de que alguna vez volviera a ser libre. A principios de 1900, el Hospital Grantham y Kesteven en Inglaterra se convirtió en el centro de un aterrador misterio. Los bebés y los niños pequeños, que antes estaban estables, comenzaron a sufrir emergencias médicas repentinas e inexplicables. Algunos se recuperaron, pero otros, trágicamente, no lo lograron. Los doctores estaban desconcertados, los padres estaban destrozados, y nadie sospechaba de la amable enfermera pediátrica que siempre estaba a su lado, Beverly Allitt. Allitt se presentaba como una enfermera dedicada y cariñosa. Ella consolaba a los padres en duelo, tranquilizaba a los doctores y parecía estar profundamente comprometida con el bienestar de sus pacientes. Pero detrás de esta fachada, ella estaba atacando sistemáticamente a niños inocentes, inyectándoles dosis letales de insulina y potasio, o sofocándolos. Entre febrero y abril de 1991, ella atacó a 13 niños, matando a 4 y dejando a otros permanentemente discapacitados. Sin embargo, nadie se dio cuenta de lo que estaba sucediendo hasta que apareció el patrón. A medida que los investigadores reunían los casos, notaron una tendencia inquietante. Beverly Allitt estuvo presente en cada una de las emergencias. El hospital inició una investigación interna, descubriendo registros médicos desaparecidos y evidencia de manipulación. La sospecha rápidamente se dirigió hacia Allitt, y cuando las pruebas forenses confirmaron que varios de los víctimas habían sido envenenados deliberadamente, ella fue arrestada. Anoche, Beverly Gale Allitt, de 23 años, de Grantham, una ex enfermera del Hospital Grantham y Kesteven, fue acusada de 4 cargos de asesinato, 8 cargos de intento de asesinato y 8 cargos de causar daños corporales graves. El transcurso de todas las entrevistas, ella mantuvo su inocencia. Su juicio reveló el horror completo de sus crímenes. Ella había acechado a los más vulnerables, todo mientras fingía ser su protectora. El tribunal escuchó detalles escalofriantes de sus ataques calculados y cómo ella prosperaba en el caos y la atención que estos traían. En 1993, Beverly Allitt fue condenada a 13 cadenas perpetuas por sus crímenes, convirtiéndola en una de las peores asesinas de niños en la historia británica. Le diagnosticaron síndrome de Munchausen por poder, un trastorno donde los cuidadores dañan a otros para obtener simpatía y atención. En lugar de ir a prisión, fue enviada al Hospital Seguro de Rampton, una instalación psiquiátrica donde permanece hasta el día de hoy. Las familias quedaron devastadas. Los padres que habían confiado en ella ahora tenían que vivir con la insoportable verdad de que la persona destinada a salvar a sus hijos era la que se los había llevado. Allitt nunca ha mostrado verdadero remordimiento. Incluso ahora, mientras cumple su condena, hay temores de que un día podría ser liberada, lo que provocaría la indignación de las familias de las víctimas. Se suponía que debía sanar a los enfermos. En cambio,
se convirtió en una de las asesinas médicas más notorias de todos los tiempos. Nuestro siguiente caso nos lleva a una mujer cuya ambición despiadada la llevó a orquestar una ejecución a sangre fría. No actuó sola. Ella movía los hilos desde las sombras, manipulando a otros para que hicieran su trabajo sucio. Pero cuando la verdad salió a la luz, su destino quedó sellado. Y sí, Christy puede oírme. Si puedes escapar a algún lugar, Christy, llama, ya sea en casa o en la policía de Niágara, lo antes posible. Es buscado por una serie de asaltos, 2 el pasado mayo y 1, justo la semana pasada, y la policía dice que sus ataques siempre siguen el mismo patrón. A finales de los años 80 y principios de los 90, Canadá estaba atrapada por el miedo mientras jóvenes mujeres desaparecían, solo para ser encontradas, asesinadas. En el centro de todo estaba Paul Bernardo, un hombre que más tarde fue expuesto como el de Scarborough Rapids, pero no estaba trabajando solo, su compañero en el crimen. Una mujer que sorprendió al mundo con su participación desalmada, Karla Homolka. Karla no era solo una cómplice involuntaria. Ella fue una participante activa en los horribles asaltos y asesinatos de múltiples víctimas, incluida su propia hermana menor, Tammy Homolka. Lo que hizo que este caso fuera aún más perturbador fue cómo ella interpretó el papel de la novia perfecta y más tarde de la esposa devota. Detrás de puertas cerradas, ella ayudó a atraer a las víctimas, encubrir crímenes y manipular a quienes la rodeaban. Para cuando las autoridades comenzaron a conectar a Bernardo con los crímenes violentos, Karla había elaborado un plan de escape. Ella se pintó a sí misma como una mujer maltratada, afirmando que había sido víctima del maltrato de Paul y que no tenía otra opción más que cumplir. En 1993, Karla llegó a un acuerdo de culpabilidad, conocido como el Acuerdo con el Diablo, donde aceptó testificar contra Bernardo, a cambio de una sentencia de 12 años por homicidio involuntario. En ese momento, los fiscales creían su historia, pero todo cambió cuando aparecieron nuevas cintas de video. Estas cintas demostraron que Karla no era una víctima. Ella era una participante voluntaria. La mostraban riendo y disfrutando del daño infligido a sus víctimas. Pero ya era demasiado tarde. Su acuerdo de culpabilidad no pudo ser anulado. Paul Bernardo fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pero Karla salió libre en 2005 después de cumplir su sentencia completa de 12 años. Cambió su nombre, se mudó e incluso formó una familia, intentando borrar su pasado. Pero el público nunca olvidó lo que había hecho. Sus intentos de integrarse en la vida normal solo llevaron a la indignación pública cada vez que se descubría su paradero. La liberación anticipada de Karla Homolka sigue siendo una de las decisiones legales más controvertidas de Canadá. Las familias de las víctimas, junto con el público, se sintieron traicionadas por el sistema de justicia. ¿Cómo pudo alguien tan involucrado en crímenes tan horribles ser dejado en libertad? Incluso hoy, vive bajo una nube de sospecha, con muchos creyendo que nunca pagó realmente por sus crímenes. Su caso sirve como un recordatorio aterrador de que a veces las personas más peligrosas no parecen asesinos, pero lo son. Estos casos demuestran que la justicia puede tomar muchas formas, ya sea a través de cadenas perpetuas, la pena de muerte o liberaciones inesperadas. Pero una cosa permanece constante: las víctimas y sus familias son quienes realmente sufren. En nuestro próximo video en pantalla, exploraremos más casos escalofriantes que dejan al mundo en incredulidad.